estemos Rosa con Berta, términos... que tiene problemas con el túnel carpiano. ¿Qué pasa, por favor? Hola. ¿Cómo estás, Hola. Raúl? Hola. ¿Cómo te va? Hola, gracias por la Bienvenido, Bienvenido, por favor, Raúl. quédate por Siéntate allá. con nosotros. Con Sí permiso. existe, ¿verdad que existe? Todo eso Sí, que la dijimos ley existe. Que es como ¿Sí? lo que me explicaron que es cuando los tendones se juntan en la rodilla y se forma como una patita de ganso. Y le llaman así. Patita de ganso, ese nunca lo había El escuchado. tendón de la pata de ganso es un tendón que está en la parte media de la rodilla. Y sí, eso es muy frecuente. Las lesiones en ese tendón son muy frecuentes en todos los Ya ves. deportistas. Sí, es Oye, cierto. últimamente Sí tienes existe. más chamba. Porque Sí, últimamente esto tienes antes se mucha chamba, ¿no? desarrollaba, ¿Estás de acuerdo? Así Cada es. vez tienes más trabajo porque además cada vez más gente practica deporte. ¿Qué es lo más común que llegue contigo a consulta que digas, es que esto es lo que todo el mundo se lesiona? Las rodillas. Rodillas. Lesión en las rodillas, en los tobillos y los hombros. Son las lesiones El más frecuentes. manguito rotador. El manguito rotador. el odioso exacto. manguito. Es que también- Debe ser doctor. Depende del deporte, también surgen las Escríbanos si lesiones, tienen ¿no? alguna duda de Exactamente. alguna Vamos. lesión. Exacto. Tenemos aquí al especialista en medicina deportiva que nos puede ayudar y yo los estoy leyendo en redes sociales. Vamos a enfocarnos primero en fútbol, que es lo Ok. que más seguimos, ¿no? Los Así es. mexicanos. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en un futbolista? Lesiones de los meniscos, precisamente, en las rodillas. ¿Qué son los meniscos? Eso, sí, Porque todo el exacto. mundo dice, Bueno, oh, sí, son Ajá. Los sí, los meniscos meniscos. son estructuras, son como colchoncitos que nos ayudan a que no haya tanto impacto en la rodilla. Ah. Entonces, cada que damos un paso, que damos un salto, que pateamos un balón, los meniscos nos ayudan a poder hacer el movimiento con la rodilla y a que el impacto entre un hueso y otro no sea tan fuerte. Yo tengo No sea un tan amigo excesivo. doctor que decía que la evolución de nuestra especie se estancó con la rodilla. En el sentido de que nuestro cuerpo no está preparado para que caminemos de forma vertical y que la rodilla es una especie como de error de nuestra naturaleza porque es muy fácil lastimarnos. A ver, ahí Es tenemos demasiado la rodilla. sensible. Ahí está el Ahí está. menisco. Y nada más tiene un Exacto. movimiento y depende casi todo el cuerpo de la rodilla. ¿Estás de acuerdo con eso? Otro problema, yo no estoy tanto de acuerdo en que sea la forma en la que caminamos, sino, por ejemplo, el sobrepeso, nuestros huesos, todas nuestras Claro, estructuras están hechas para el peso que debemos tener. Ok. Si tenemos sobrepeso, por ejemplo, cada kilo que aumentamos de peso puede aumentar hasta 5 kilos de De presión en la órale. rodilla. Entonces, Ok. imaginen. ¿Ya viste, productor? Así es. Por eso hay que hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio y si estamos gorditos hay que bajar Hay de que peso. cuidarnos. Es, que Así es otra de las razones de salud cuando se dice por qué hay que mantener una dieta balanceada, porque hay que mantener un peso. No nada más es cuestiones de, yo qué sé, cualquier tipo de enfermedad. Estética, También ni es, para también es cuestiones una así. cuestión ósea. Es una cuestión de porque cómo comportar el cuerpo, La ¿no? gente con obesidad y sobrepeso tiene dificultades para moverse. Así O sea, es. como que se ve que le duelen los Así pies. Ellos siempre dicen, ay, me duelen las articulaciones. Y es por eso, por la sobrecarga que Exacto. tienen. La biomecánica normal, por ejemplo, en el cuerpo se altera mucho Ujú. cuando tenemos sobrepeso. Entonces, sí, o sea, influye en todo, la cadera, la columna, las rodillas, los tobillos. Y está al otro lado, porque si alguien no tiene la suficiente Masa muscular. tampoco tienes cómo mover el cuerpo. ¿Qué Entonces, el que pasa es con muy ellos, con flaquito, los flaquitos? ¿Qué pasa con ellos? Los flaquitos en realidad dejan también todo el peso. Si no hay fuerza en los músculos son los que le dan parte de la estabilidad y parte de la resistencia a las articulaciones. Si no hay fuerza, igual el impacto entre las articulaciones A ver, voy a es poner mayor. un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero es como que es una casa. Entonces nuestros huesos son los cimientos. Exactamente. El grosor de las paredes serían los músculos. Esos cimientos por sí solos no aguantan si no tienes todo no lo tiene que lo soporte. recubre. Así Pero es. si le pones demasiado peso encima, Se viene abajo. Así es. esa estructura se va a caer. Exacto. Y si el grosor de las paredes que recubren esos cimientos tampoco es suficiente, también se puede caer. Exactamente. Entonces, esa Por sería eso es como importante una explicación. siempre mantener fortalecimiento, musculación adecuada y sobre todo conforme va pasando el tiempo, después de los 30 años, hay que poner más atención a todo eso para evitar las secuelas que puede haber en cuanto a todas esas, todos te da esos tiempo de cambios. cuidarme. Oye, Después de los 30. después estoy a de los tiempo 30. cuidarme, perfecto. Una Estoy a lesión muy tiempo. sonada que le pasa a Kobe Bryant, que se lesiona el tendón de Aquiles. Aquiles. ¿Qué implica el tendón de Aquiles? ¿Qué importancia tiene la recuperación? ¿Tienes esa lesión, Vi? No, Kobe Bryant, ok, un jugador ok. de Es que le escuché, pasó. yo tengo... Ok, ya. No, el tendón de Aquiles nos sirve para darle soporte Está y aquí, ¿verdad? estabilidad. Ajá, está en Ajá. la parte posterior La del parte posterior tobillo. del tobillo, sí. Nos sirve para darle soporte y estabilidad. Mira, ahí Sí, está. Ahí está. exacto. Es de los Exactamente. más fuertes. Es uno de entendido. los más resistentes, exactamente. Es como una Aquí. liga el tendón. como Es una liga, sí. Todos los tendones son una especie de liga, ¿Y precisamente. qué tienen pasa mucha cuando te resistencia. lastimas? Si te lastimas, ya no puedes hacer este Bueno, más bien, movimiento con ¿cómo el te tobillo. podrías lastimar el tendón de Aquiles? Saltando.
Saltando. y al caer ¿Con el pie doblado? con el pie inestable. O si utilizas la punta, si pisas con la punta nada más y dejas caer el peso de tu pie, Se jala se la estira el También. tendón, así es, y al estirarse A ver, se una rompe. cosa, un hueso puede soldar si lo dejas de mover, pero, por ejemplo, el menisco, el ligamento, cosas que no son óseas, Tendones. ¿cómo pueden sanar? También cicatrizan, pero ahí precisamente es que una lesión de un tejido es más grave, es más agresiva, puede ser más agresiva que la lesión del hueso. Eso Tú explica una muchas vez nos cosas. dijiste. Eso explica muchas cosas, porque cuando vemos lesiones en deportistas, a veces es la típica fractura de tibia y peroné, es muy aparatosa. Así es. Pero para alguien especialista dice, bueno, Es eso menos es fácil de que pueda soldar. Lesión del ligamento cruzado con menisco y todo el mundo es de, uy, ya va. O el propio tendón de Aquiles. uy, Oye, ya yo quiero va. hablar también de otra. Por ejemplo, sabemos que Messi presenta ahora una ruptura del aductor del muslo aductor, sí. Así es. derecho. El aductor es este músculo que tenemos aquí Ajá, adentro, ¿no? El músculo de la parte media de la pierna. ¿Qué pasa con esta lesión? ¿Es Cuando hay importante rupturas, o no? sí, es importantísimo. Las rupturas en los músculos o en los tendones cicatrizan también, si no son tan amplias, cicatrizan aún sin cirugía. Ok. Pero esa cicatriz puede disminuir la funcionalidad en el tejido, en el músculo, ¿no? Entonces, al disminuir su ¿Flexibilidad? funcionalidad, se altera la flexibilidad, la elasticidad y la resistencia. Entonces, ese tipo de lesiones, como les decía, hay que darles Sí, como un especial desgarre importancia. De 4 meses, por ahí. Exactamente, y a veces Es hasta más más, que ¿eh? una A veces ruptura hasta de un más que hueso. un, así Sí, es, hasta más que totalmente. una Es más fractura. Órale. es más Y ahora- Muchas veces las fracturas, por ejemplo, pueden tardar hasta 6 meses en recuperarse. Una ruptura de tendones, de ligamentos, puede llegar a tardar hasta un año, Ay, año y no, medio no, en qué recuperarse horror, en forma qué horror. adecuada. ¿sí? Ahí vemos lo que tiene Messi, ¿no? Que es de las últimas lesiones Exactamente. importantes que ha Sí, tenido. que tuvo, claro, Súper sí. bien. En ellos, por ejemplo, siempre hay que trabajar mucho la elasticidad. Después de ese tipo de lesiones, aún ya estando recuperados, hay que trabajar ¿Y mucho por la qué te elasticidad. lesionas el aductor? Algún movimiento de abrir o De cerrar abrir la pierna. además, sin calentar o no tiene nada que ver. Solo No tiene abriste nada la que ver. pierna además. Sí, El no tiene fútbol nada que ver. Puede destroza ser. las piernas. Exactamente. Yo lo puedo decir así, el fútbol destroza las piernas porque los cambios no son naturales. Bruscos, Los de así sprint. es, los cambios Los bruscos. cambios de así dirección es. bruscos, el tenis, por ejemplo, también suele pasar al básquetbol. El tipo de deportes que tienes cambios bruscos. Un corredor no se suele lesionar tanto porque vas No. en una línea recta. Exactamente. Te pueden Llegas falsear a- un tobillo porque pues, pisaste chueco, había un hoyo. Pero el futbolista, el basquetbolista, ese tipo de deportes que te Así es, obligan los a hacer un dribles, cambio brusco de los dirección, movimientos. Ujú. afecta todo. Así es. Afecta todo. Así O sea, es. tienes un gran riesgo de sufrir una lesión, ¿no? Pero también creo que tendríamos que hablar que tal vez Messi estaba en una sobrecarga o tal vez justamente tiene falta de masa muscular en esa área. Como que creo que a esos niveles es muy difícil que se lesionen por Exacto. falta de estiramiento de Sí, no, de no ese por eso tipo de decía, cosas, en ellos no tiene mucho que ver el que no hayan calentado, Ujú. sino muchas veces también ya tienen lesiones leves, Previas. ya que previas, se van que pueden, abriendo. exactamente. Y sí, Ya. con toda la carga de esfuerzo que tienen ellos, la verdad es que con cualquier movimiento pueden llegar a Oye, lesionarse. por ¿no? acá voy a leer en redes sociales. Adri Orba dice, el mejor médico del deporte y además una gran persona. ¿eh? Ay, ¿Qué muchas tal? gracias, Adri. Nos dicen acá también en redes sociales, en el pasado, cuando tenía 20 años, algunas lesiones en atletas, como el ligamento anterior cruzado, tendón de Aquiles, etcétera, significaban el final de su De la carrera. carrera. Hoy ya no. ¿Cuál lesión en la actualidad es el final de una carrera deportiva? Amiga, qué buena pregunta. Alguna combinación de fractura de algún hueso, con lesiones de los ligamentos o de los tendones, es decir, de los algo tejidos blancos. muy Sí, brusco. una lesión muy severa, por Acabamos ejemplo. de ver un video de una gimnasta Ay, justo que me se recordó rompen Ah, exacto. ligamentos, músculos, ¿Cómo ves ella? huesos. ¿Puede regresar? Ella probablemente tuvo también lesión en sus huesos, porque donde se unen los tendones al hueso, también ahí se rompe, así es. Bueno, ella Entonces, son declaró fracturas que- con ligamentos. que y ya sí, no acaba- iba a regresar. Así es. acaba- ¿Y crees que ya Pueden- no puede regresar? Pueden recuperarse y regresar, pero ya es muy difícil que regresen al mismo nivel que manejaban. Ok. Yo quiero Ay, qué hacerte una feo. pregunta antes de que pasemos a ver otros casos pues, muy importantes y famosos de deportistas que se han lesionado. ¿Qué pasa cuando alguien, porque me ha tocado convivir con amigos que practican deporte, se lesionan 2, 3, 4 veces el mismo lugar? Porque hay mucha gente que recurrentemente tiene la misma lesión, Así por es. más que se cura, por No, más hay que va a muchos que no se terapia. cuidan también. Pero Ah, A lo bueno. mejor no se, Exactamente. pero justo, Tienes razón, ¿cuál es el tienes consejo razón. para la gente que sabe que tiene una lesión y que le da miedo practicar deporte porque se puede volver a lesionar? Yo creo que el primer consejo que yo les daría es, si te lesionas, así sea una lesión leve,
ve a tu médico, que te atienda, si te indica reposo, hazle caso en el tiempo de reposo. Y terapia, ¿no? Terapia, ajá, la terapia ayuda mucho. Si te recuperaste ya de esa lesión y vuelves a sentir molestia, ¿qué hay que hacer? Bueno, acudir nuevamente a tu médico. Pero para evitar eso precisamente hay que mantener un buen calentamiento, un buen tratamiento, digamos, o hacer elasticidad al final del entrenamiento. Sí, sí. Siempre cuando realizamos cualquier actividad física, los tendones y los músculos quedan así En como el gimnasio, inflamados. o sea, no crean sí, sí, sí. que es, No, en el alto rendimiento, simplemente. No, o sea, no. en la vida cotidiana de ejercicio. Raúl, yo también creo que ustedes, la medicina se va actualizando a Diario. ritmo vertiginoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo unos alumnos que se acaba de lesionar, tuvo un esguince y él estaba convencido de que lo tenían que enyesar, porque así era antes, los inmovilizaban con un yeso, Exacto. ¿entiendes? Ahora ya realizamos terapia dinámica, ¿no? Ujú. Fisioterapia dinámica. Eso es precisamente para poder regresar lo más pronto posible a la actividad física. Antes los llegaban a dejar en reposo hasta 3, 4 meses. Lo más rápido, Y mientras perdías más rápido. fuerza, perdías absolutamente No es nada, Así es, ¿no? así es, no, así no es. tiene nada que ver con los ejemplos que dieron, pero cuando me pasó con lo de los tendones de la pata de ganso, fui a la pierna, muy poco peso, Sí, sí, sí. pero nunca me dijeron, párale y no hagas nada. Digo, sí, unos 3, 4 días, pero la terapia era ayudar a que la pierna tuviera más fuerza. Exacto, que los eso me tendones recuperen sorprendió. su funcionalidad. O sea, sí Así me es. decían, no puedes ir al gimnasio, pero necesitas hacer este tipo Estos de terapia. ejercicios. Creo que es Claro. muy importante de lo que hemos estado platicando, que no hay lesión que al día de hoy fuera de cualquier No. actividad física para que te nada. guste hacer. El tema es cómo te recuperas, que vayas con un profesional y que por supuesto, si practicas cualquier actividad, puedes lesionarte. O sea, estás Así es, te expuesto cuidas. a eso, ¿no? Así es. Totalmente. Tienes que cuidarte, siempre hay que evitar, ¿no? Siempre hay que manejar la prevención, pero si llegas a lesionarte, tratarte a tiempo, ¿no? De Ser forma consciente adecuada. que después de los 30 vas a pasar más tiempo calentando y Así es. estirando. Exacto. Luego tengo un paciente que así le pasa, o sea, él le empieza a doler y ya va conmigo, ya le doy su tratamiento. A la otra semana que ya le dolió otro Otra músculo, cosa. va conmigo. El Pero expediente se es así, rega. el Exacto, expediente ya es de mis conforme. mejores Oye. clientes y amigos. ¿ya? Raúl, ¿dónde te podemos encontrar? Yo estoy en mi clínica, bueno, tengo mi clínica allá por el sur, en Las Bombas y Miramontes. Ok. En mis redes sociales, MedSports. En Twitter también estoy MedSports 2018. Y mi teléfono 5679-5741 es el teléfono del consultorio. Muy bien. Buenísimo. Pues ahí Gracias, está. para lo que guste. Para que no digan que no pueden practicar deporte y que si tienen alguna lesión no lo pueden volver a hacer. Exactamente. Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.